Compartimos de nuevo. Ok, aquí están los enlaces. Más o menos. Obviamente cada uno de estos debe ser un router. Entonces, obviamente, y cada enlace debe tener una dirección aquí y una dirección aquí. Entonces, bueno, en el caso de que esto sea una red privada, las direcciones IP simplemente son direcciones privadas. Si supongamos que yo tengo la nube, me disculpan porque no soy muy bueno. Esto es la nube de internet. Más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto está conectado, o sea, si esta es una red privada y yo tengo una conexión aquí, se supone que es parte del dato la dirección del operador. Pero esto es una nube. O sea, ustedes realmente aquí, lo más que pueden llegar a saber es si esto está conectado aquí. Lo más que pueden llegar a saber es la dirección del gateway del operador en cada punto. Es decir, y no tiene por qué ser la misma. Es decir, supongamos que esto sea Caracas y esta es una persona que tiene oficinas en Caricuao, el centro, Antímano y La Urbina. Perdón, Caricuao, el centro, Altamira y La Urbina. El gateway nunca es el mismo. ¿Ok? Porque siempre generalmente puede, o sea, pudiera ser el mismo, bueno, eventualmente, pero es muy raro. Entonces probablemente sea un router por zona o por determinada área. Entonces las direcciones IP de los gateways son distintas. Eso es lo que yo en los ejercicios llamamos el One Upper o Upper One, que le ponemos 1, 2, 3, 4, como para no ponerle un número específico y obviamente es público. Si voy a navegar por internet, estas direcciones son públicas. Si estos enlaces son solamente enlaces privados, entonces yo esos enlaces le puedo poner direcciones privadas. Las direcciones privadas las pone el dueño del equipo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, supongamos que, ¿cómo hacemos estos enlaces? CAN-TV o hay operadores, hay dos formas de hacerlo, o lo hacemos inalámbrico o lo hacemos alámbrico. O sea, eso no es que eso es tentativo, eso es lo que ocurre. Entonces, si yo se lo compro el servicio a CAN-TV, CAN-TV me lo puede hacer de dos formas. La forma uno es, me pone esto, es un cable que está en la calle. O sea, eso no es mi imaginación, no es un decir, es literalmente o realmente es un cable que va por la calle. Y entonces me entrega las dos puntas del cable. Nosotros simplemente ponemos nuestros equipos en los extremos y el problema de que podamos tener comunicación en el enlace es nuestro. Si por el contrario nosotros compramos el servicio de conexión de aquí para acá a CAN-TV, CAN-TV, bueno, puede poner un cable o nos puede poner a través del router, o sea, este mismo enlace lo puede hacer a través de la nube. Y para efectos de nosotros es equivalente, o sea, cuando yo hiciera el diagrama de red, es equivalente que estuviera así. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si eso viene por acá y yo tengo un problema, yo tengo que llamar por teléfono a CAN-TV para que CAN-TV me haga el favor de revisarlo. Si esto es mío, o sea, si yo sé que es un cable de aquí para acá, yo tengo que probar si no son mis equipos, y si no, llamo a CAN-TV y dice, mira, el cable se rompió en algún sitio. Entonces CAN-TV tiene que ver qué le pasó al cable. Cuando yo necesito que estos enlaces tengan, o sea, generalmente son privados, porque la idea es que esa es una red que es mía, propia del dueño de la red. Pero si yo por casualidad, imagínense que esto sea, en vez de ser en la misma ciudad, esto sea Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Caracas. Eventualmente, yo puedo tener mi servicio técnico en Caracas y necesito que alguien me configure el router aquí. Esto es Maracaibo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo le puedo poner, yo desde aquí, internamente, pues bueno, como yo puedo rutar todos los paquetes hacia acá,
coloco de alguna forma en este router una dirección tal que si yo acceso a esa dirección, bueno, me lleva al puerto de servicio de ese router. Entonces yo puedo configurar internamente el router. ¿Qué ocurre? Si alguno de los enlaces se cae, o sea, si estos enlaces se caen, entonces, por supuesto, yo no tengo forma de configurarlo. Entonces, generalmente, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esto no lo va a ver, si esto es en Venezuela o esto es el mundo, generalmente la gente de servicio tiene un canal distinto para llegarle al router. De manera que ni toca la información ni nada. Es decir, se puede caer la comunicación de datos, pero ellos tratan de tener un canal para llegar directo al router y configurarlo remoto, o por lo menos ver si hay algo que se puede hacer remoto. Si no se puede hacer nada remoto, bueno, se manda al que esté más cerca. No sé si eso resuelve un poco lo de los enlaces, pero obviamente todos los enlaces, un enlace tiene solamente dos direcciones, una en el origen, o bueno, una en esta punta y otra en esta punta. A menos que esto sea, que yo diga, no, es que aquí en el medio yo pasé por, o sea, es equivalente a pasar a hacer esto. Entonces, si esto es Maracaibo, y esto es Caracas, o sea, yo puedo tener el enlace Maracaibo-Caracas a través de algún otro o lo puedo tener directo. O sea, para efecto del cliente, o sea, de alguien que está en Caracas, es indiferente. O sea, él simplemente manda un mensaje y él sabe que le llega a Maracaibo. No sabe si va directo, y directo puede ser atravesando el internet y llegando aquí, o si va por la red privada. Eso lo sabe el administrador de red de la empresa. Y por supuesto, lo único que sabe este router de Caracas es cuál es el siguiente salto. Nosotros estamos trabajando con rutas estáticas. Entonces nosotros en el router, a juro, tenemos que decirle, tú te vas a Maracaibo o por aquí, o por aquí, o por aquí. O bueno, podemos tener dos, pues. Una de estas por el privado, y si no funciona esto, pues bueno, tú podrías decir, bueno, está la ruta default, que es por el operador, por el internet. Nosotros en este curso estamos trabajando así. Cuando ustedes vean Telemática 2, en Telemática 2 hay unos protocolos adaptivos. ¿Qué ocurre? Que ustedes pueden mandar el tráfico por acá, pero si esto se cae, el tráfico se reconfigura y se va por el otro lado el solito. Eso lo van a ver el semestre que viene. ¿Pregunta? No sé si... Profe, lo de los enlaces yo lo hice así, o sea, distribuí, porque usted da una dirección IP, que es la que se tiene que distribuir los enlaces, como usted dice, uno a cada uno, pues, de un enlace, uno va para un router y el otro para otro, y así sucesivamente. Pero al momento de hacer la tabla de enrutamiento, sabes que uno pone que si dirección de destino, máscara, gateway y la interfaz. Entonces, el gateway ya lo tenía, que fue ese que distribuí, que es de los enlaces de cada router, pues. Pero lo que no supe que poner era como que la dirección de destino. O sea, teníamos que poner que si Katia. Porque anteriormente usted nos decía como que en Maracaibo hay 24 hosts. Entonces uno tenía que segmentar la red, pues. En este caso no fue así, sino que simplemente nos dio una dirección IP de los enlaces y como que no nos dijo cuántos hosts habían en cada, en cada router, pues como tal. ¿Entiendes? Como que la dirección de destino, en la dirección de destino que teníamos que poner, como que Maracaibo o una dirección IP que nosotros teníamos que colocar, a crear. ver, no voy a que nos dice algo y no... Supongamos que tenemos aquí, no sé, número 2.168.1.
0/30. O sea, supongamos que esta dirección que está acá es la dirección de este enlace. Tú sabes que las direcciones que yo puedo usar en cada caso. La dirección que yo puedo usar, bueno, aquí tengo que asignarle una, entonces aquí voy a asignarle 92.168.1.1 y aquí voy a asignar 192.168.1.2 con su respectiva máscara /30. Esta dirección está asignada a este punto y esta dirección está asignada a este punto. Entonces, si tú estás en el router de Caracas y quieres ir a Maracaibo, para efectos tuyos, tú dices, no, me voy a ir por este lado, el lado que tiene la dirección, entonces yo solamente debo poner la dirección del gateway. Y el gateway, el siguiente salto, que es este. Entonces, para efectos de Caracas, para ir a Maracaibo, yo siempre voy a tener solamente 192.168.1.1 y ya. Entonces, cualquier dirección que sea de Maracaibo, simplemente va a salir hacia este lado. Entonces, bueno, yo tengo que enumerar la interfaz, que sí, M1, M2, M3, entonces va a ser en M3 y la dirección del gateway es esta. Lo que ocurre es lo siguiente, generalmente en la tabla de ruta nunca se colocan las direcciones de los enlaces. Es decir, ustedes en los ejercicios que hicimos, la mayoría de ustedes colocan no solamente las direcciones del router, sino que además quieren poner otras cosas. O sea, por ejemplo, si yo pongo esta dirección aquí, es solo gateway. Ustedes no tienen que poner que la red tal es accesible también en la tabla. O sea, los enlaces generalmente no se colocan. O sea, ustedes nunca ponen la dirección de este enlace, sea cual sea, ustedes de repente la ponen. Entonces, ¿hace falta? No. Nosotros simplemente lo único que tenemos que poner son siempre los gateways, que son las direcciones destino del router. Las direcciones de los enlaces las tenemos que colocar si nosotros queremos accesar ese punto por alguna razón. Es decir, supongamos que ustedes dicen, no, es que yo de Maracaibo quiero hacerle servicio a Caracas. ¿Cómo hago? Bueno, si yo quiero hacer el servicio a la dirección de Caracas, entonces sí, yo debo poner que si hay un paquete dirigido a esta dirección, no como gateway, sino a esa dirección específica, entonces yo lo mando por este camino. Obviamente, tengo que arreglar esta tabla de ruta, bueno, lo puedo mandar por cualquier camino en realidad. Tengo que arreglar la tabla de ruta para decirle que si yo coloco esta dirección como una dirección válida al momento que el router analiza, entonces sí la pongo. Pero si yo no necesito para nada acceder a esta dirección para darle servicio ni nada, yo no lo voy a colocar nunca en las direcciones de red que tiene que analizar, sino simplemente yo lo voy a mandar. Estas direcciones solamente sirven de gateway. No sé si se acuerdan la tabla que hicimos. O sea, las tablas siempre nosotros teníamos una dirección, que sé yo, 192.168.1.0. Después teníamos la máscara, que sería, si era barra 30, sería 205, 205, 205, punto 251, creo. Barra 30, 51, sí, creo que sí. Después poníamos la dirección del gateway. Supongamos que estemos en Maracaibo. Entonces la dirección del gateway o que estemos en esta dirección, bueno, tendríamos que ver cuál es la dirección de gateway a la que queremos saltar. Y por último tenemos que poner la interfaz.
no sé, podemos mandarlo o por el operador, o bueno, tendría que ponerle yo alguna otra dirección por aquí para que completemos el ejercicio completo. Vamos a poner, espera un momento, déjame, voy a poner aquí el 1, ya lo voy a cambiar. Y aquí voy a poner M3, M1. ¿Ok? Y este gateway 1 voy a poner aquí otra dirección. Qué sé yo, que sea 92.168.1.5. ¿Ok? La punto 4 no la puedo usar. Usaría la punto 5. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy en Maracaibo y quiero irme a este punto, ok, específicamente, entonces, bueno, mi primera dirección, yo tengo que poner la dirección de red o Google Maps. Entonces, el gateway 1, si estoy en Maracaibo, pues bueno, va a ser esa dirección que yo acabo de inventar ahora, como 92.168.1.5. Es decir, yo este tráfico lo voy a mandar por aquí, lo voy a mandar a este punto, y este router, bueno, aquí tengo que hacer una tabla, tal que si yo coloco esta dirección, me lo va a mandar por esta interfaz. Pero eso lo tengo que hacer considerando las condiciones del problema. No es un... Pero si yo no necesito acceder a este punto para nada, desde el punto de vista de que aquí en las direcciones de destino, yo necesito acceder a esa dirección, pues bueno, no tengo ni que poner el enlace para nada en la tabla de enrutamiento. O sea, solamente coloco el siguiente salto. Aquí sería la dirección de destino, la máscara, y el siguiente salto y la interfaz. Recuerden que el orden en la tabla, aunque no lo hemos hablado o no lo hablamos, el orden de la tabla sí importa. Porque dependiendo de las máscaras, pudiera ser que alguna dirección incluya otras. Entonces, por eso es que nosotros cuando hacemos el BLCM de las direcciones, tratamos de que estén todas continuas. Si ustedes no los ponen, si ustedes se equivocan o reutilizan, el router, él empieza a hacer las pruebas. Entonces, si ustedes repiten una dirección, aunque sea máscara distinta, él con la primera que consiga, él salta. O sea, ya ejecuta la acción, él no sigue bajando. Y generalmente en todas las tablas de enrutamiento, la última línea siempre será el default. 0.0.0.0. Con cualquier máscara. Entonces ahí ustedes sí tienen que decir, bueno, qué es lo que va a hacer con lo que sea que llegue. Entonces, dependiendo del caso, puede ser o lo mando para internet o lo mando, dependiendo, pero digamos, supongamos que en este caso nosotros teníamos la red interna y queríamos mandar el resto del tráfico para el operador. Entonces decimos Oper One y le ponemos el número de interfaz que nos gusta. No sé, 2. Entonces, el router que hace todas las direcciones que nosotros programamos primero, que tienen que ver con la red privada o con los que conocemos, va de primero. Y después, cuando él llega a la última línea de la tabla de enrutamiento, siempre es ¿qué hago con lo que no escribí arriba? Entonces, generalmente, uno lo que suele hacer es que todo lo que no escribí arriba lo mando para el internet o lo puedo mandar, si no tengo acceso a internet en ese sitio, lo mando por otro lado hasta para que el otro router decida qué va a hacer con eso. Es decir, algo así como, bueno, si yo no sé, yo se lo mando al otro. No sé si eso... Sí, profe, sí. No sé si o sea, el desarrollo de la red y las direcciones, o sea, nosotros ¿qué es lo importante que hemos visto? Uno,
cómo se hace la segmentación de la red, de las direcciones, que hay direcciones privadas, direcciones públicas. Las direcciones públicas te permiten ser accedido desde cualquier parte del mundo. Es decir, tú pones una dirección pública en alguno de estos routers y si viene alguien del internet puede llegar a ella directo sin avisar. O sea, tú podrías dejarlo pasar. Si es privada, como esas direcciones nunca salen al internet ni puedes navegar, pero bueno, tienes una seguridad de que solamente alguien interno puede llegar a él. También eso sería relativo, ¿no? Yo podría llegar y disfrazarme y entrar, pero digamos que en general es un poco más seguro si pones direcciones privadas, porque estas direcciones nunca salen al internet. O sea, la persona del atacante lo único que ve, o el atacante que quiere entrar, lo único que ve es la dirección pública, en este caso. Si yo no tengo dirección pública, pues bueno, no hay forma que nadie de afuera entre o me haga algo. Profe, una pregunta. ¿Esa tabla de enrutamiento de quién es? ¿De Maracaibo? Esta es de Maracaibo, sí. Ok, y ese Claro, 192.168.5 es ¿en qué es punto? la dirección IP de esto que está aquí, que no tiene ninguna letra. Ah, ok, listo. O sea, sí, porque yo lo que hice fue para poderle, o sea, porque ¿qué pasa? Estábamos hablando de cómo, si yo quería utilizar, por ejemplo, quiero acceder a esta interfaz desde Maracaibo. Entonces yo necesitaba hacer una tabla que demostrara que Maracaibo llega, por lo menos, o sea, ¿cómo hace Maracaibo para llegar a Caracas? Bueno, lo mandé por este camino. Este router, tengo que hacer la tabla de este router para que lo mande para acá. Entonces, quiere decir que la tabla de este router debe considerar que si yo quiero llegar a la dirección 192.168.1.2, yo tengo que colocarla ahí. O sea, tengo que colocar probablemente específicamente que a esa dirección la voy a mandar por aquí. Pero si yo estoy haciendo una tabla que no requiere que yo específicamente accese al router en ese determinada interfaz, pues bueno, las direcciones de red solo las uso para gateway, no las uso para más nada. Quedó razonable. Sí, bueno, mi duda que se me presentó en el ejercicio fue que, por lo menos, por ejemplo, la dirección 192.168.1.0 que usted puso ahí, Ajá. no supe dónde sacarle el enunciado, que sería que si la dirección de Maracaibo, ¿no? Pero no el enlace, sino de Maracaibo como tal. Bueno, se supone que tú te dieron una dirección más grande para que tú segmentaras en cada ciudad. Okay. Lo que pasa es que yo segmenté, la dirección que se me da, yo la segmenté fue en los enlaces, pues no en los routers, no en cada ciudad como tal, sino se la repartía en los enlaces. Creo que ahí. Bueno, es que tú lo que sueles, o sea, lo que se suele hacer es cuando tú vas segmentando, al final, o sea, necesitas, qué sé yo, por ejemplo, aquí los enlaces son 4, porque digamos que los de internet te los da el operador, generalmente los hemos trabajado que es el operador y suelen ser públicos, entonces lo manejas tipo Oper One, lo que sea. Pero estos que son los internos, entonces uno simplemente toma un rango y dice, bueno, ¿cuántas necesito? Aquí necesito 8 direcciones. Entonces, bueno, segmentas, tomas algún segmento de los que te quedó libre y lo segmentas para obtener las direcciones. Te pueden sobrar, sí, pero bueno, los enlaces, ya cuando trabajas con los enlaces, tratas de que el segmento que tomes para subdividir, no pierdas demasiados enlaces. Si Sí, sí, necesito exacto. 4, no voy a tomar 16. Bueno, Lo que pasa 15 es días que por... no se nos dice cuánto necesitan en cada ciudad. Es que en las ciudades tú solamente vas a poner, o sea, Lo que queda, el yo router, reparto, ¿no? o sea, la dirección que me queda, yo se la reparto que si una a cada router y ya, en Claro, ese caso. sí, Ok, porque en realidad es una por interfaz. ok, ok. O sea, cada interfaz del router tiene que tener una dirección IP, que puede ser privada o pública.
O sea, tú no puedes poner un router sin interfaz. Puedes todo. Es decir, en el caso aquí, en Maracaibo, el extremo de Maracaibo aquí, este aquí sería 1.168.1.6, que debería ser esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú pones eso, quiere decir que si tú apuntas a Maracaibo por este lado, por ejemplo, este podría venir o directo, o de todas maneras, tú puedes haberlo mandado vía Caracas para que diera todo este camino hasta por acá, pues entonces tú siempre le vas a poner que el gateway, o sea, este router siempre va a decir que el gateway es este que está aquí arriba, para él, para llegar a este punto que es Maracaibo. Y si yo vengo por este lado, pues aquí tendré otro enlace, entonces aquí tendré que poner una dirección IP que sea coherente con esta otra. O sea, puedo poner en el orden que más me guste, pero tienen que estar puestas. Y después, además, a este lado, tienes que ponerle letrica, tienes que identificar la interfaz. Si es la M1, si es la M2, si es la M3, y entonces ser coherente con la interfaz que colocaste. O sea, la interfaz, si quieres verlo así, ahí esta tabla te dice, esto que está aquí es la identificación del destino. Dirección de red y máscara. Después tienes, esto sería la dirección lógica del destino y esto sería la dirección de salida de tu router. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que por ahí en M1 es donde está el cablecito que te lleva a esta dirección lógica. O sea, M1 sería esta interfaz para efectos de nosotros. Y M2 sería esta. En Maracaibo, dada esta tabla, y aquí, bueno, la que va para acá debería ser M3. Si yo no le pongo a la tabla esta que M3 existe, pues simplemente para efectos del router de Maracaibo, este enlace no existe. Y M4 sería la interna, ¿verdad? ¿Perdón? En dado caso. M4. M4 sería... O sea, aquí habría tres. Pero Y la digamos, si yo no le interna, pongo... ¿no? ¿Perdón? Ah, Y la la interna, interna. sí, claro, por supuesto. Sí, tú dices que aquí Ok. sería la nube de host de Maracaibo, sí, sería M4. Sí, o sea, todas las interfaces deben tener una dirección IP. Ah, profe, la nube de host, en ese caso, en Maracaibo sería la 192.168.1.0, ¿no? Tú dices, si yo Que pongo usted puso Maracaibo, aquí en la... Ajá. aquí Esa está sería, Maracaibo. esa sería la dirección de destino. Sería, bueno, no sé qué dirección le ponemos aquí. O sea, O sea, por ejemplo, tendríamos, en la tabla de rutas que usted puso, la dirección 192.168.1.0, ¿a cuál pertenece? ¿A dónde pertenece? bueno, es la dirección de este enlace que está aquí abajo. Ah, ok. O sea, en Maracaibo tendría que poner, entonces, si esto que está aquí pertenece a Maracaibo, entonces, bueno, podemos asignarle una dirección, inclusive distinta. No sé, Ok, 10.0.0.0 profe, ya entendí, ya aclaré mi duda. barra, no sé, 24. Entonces, en la tabla de ruta, en esta tabla, nosotros deberíamos haber añadido que la 10, bueno, la 10, exacto, 10.0.0.0, 255, 255, 255.0, como está conectada, no tiene dirección de gateway, y esto sería M4. Porque esta es la tabla de Maracaibo. Entonces aquí tendríamos, cuando este router le llega y le llega esta dirección, él simplemente lo que sea lo manda para acá. Cualquiera de las direcciones que pertenecen a esta red van a ir hacia Maracaibo. Aquí probablemente va a haber un switch. Sí, ya entendí. Lo que pasa es que yo estaba confundido porque yo en la dirección de destino, yo estaba acostumbrado que sea ponerle, o sea, la nube del host que estuviera conectado al router. Pero me di cuenta que lo que usted quería
en el preparcial, en la actividad que envió, era que le pusiéramos la dirección de destino como la dirección de enlace a la que queríamos llegar, pues. Ahí era donde yo estaba confundido. Pero ya entendí. Sí, o sea, por ejemplo, en este ejercicio, al poner esta dirección, es porque yo, por alguna razón, quiero llegar a esta subred y quiero o acceder a esta interfaz o acceder a esta interfaz desde Maracaibo. Pero si nosotros no quisiéramos hacer nada, si yo quito esta línea de aquí, No ¿qué tendría significa? acceso. Fíjate lo que está pasando. Si yo quito esta línea, lo que ocurre es lo siguiente. Primero, no puedo acceder directamente a ninguno de los dos enlaces. Y segundo, me queda que si yo recibo algo para mí, ok, lo mando para M4. Pero cualquier otra cosa que yo reciba, lo tiro para el internet, para la calle. O sea, ni siquiera voy por los caminos internos. ¿Ok? Sí, sí, Y sí, si sí. quisiera ir para Caracas, tendría que poner aquí la nube de Caracas, asignarle alguna dirección y entonces poner que si yo tengo la nube de Caracas, la dirección de Caracas con su máscara, entonces el gateway sería o me voy por aquí o me voy por acá. Eso ya, para efectos de nosotros en esta telemática, es indiferente. O sea, porque lo que importa es que el diseñador de la red esté claro de que o lo mando por un lado o lo mando por otro, porque es estático. Estamos hablando de enrutamiento estático, entonces, bueno, ahí estamos suponiendo que si falla alguno de los enlaces, bueno, la persona lo que va a hacer es configurarlo a mano para cambiar el tráfico. Entonces se meten en la tabla del router y le cambian, le dicen, en vez de irte por aquí, si falla este enlace, en vez de irte por aquí, lo quitan y le ponen en la dirección de este punto, y entonces el router ya simplemente todo el tráfico que vaya para Caracas, en vez de mandarlo por aquí, lo va a mandar por aquí. ¿Ok? O sea, eso, y digamos que eso, para este curso está bien porque nosotros estamos trabajando direccionamiento estático, pero en el próximo ustedes van a ver los protocolos dinámicos, y entonces los protocolos cambian solos. Entonces ustedes tienen que configurar el router para poder hacer eso. ¿Pregunta? O sea que ahí en dado caso, si nos queríamos comunicar con el de arriba a la derecha, tendríamos que colocarle una dirección a ese enlace y sería M3 en dado caso, para que se fuera el otro camino Bueno, hacia Caracas, en dado caso. sería, sí, sí, tú estuviste Ujú. hablando de la tabla de Maracaibo, sí, 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 sí. tendríamos que crear Y listo, aquí, ya con esa tabla, pues. 1.168.1.9. Entonces simplemente tendrías que añadirlo en esta tabla. Este sería el gateway de la red, esta no sé cuál es, y habría que ponerle dirección aquí o direcciones aquí. Entonces simplemente podrías haber hecho, que te puedes hacer varias cosas. Una, puedes dejarla como está. Dos, puedes decir, bueno, no importa, todo lo que sea, en vez de mandarlo para acá, para el internet, lo voy a mandar para acá. O sea, podemos cambiar este Upper One por 192.168.1.9, y entonces todo lo que no sea ninguno de estos dos, lo voy a mandar vía este router. Y este router también es internet. Eso creo que sí lo hicimos en alguna de las tareas, que se acuerdan que había la compañía tenía solamente dos puntos de entrada a internet que eran distintos al resto. Entonces, bueno, ¿qué había que hacer? Había que mandar el tráfico hacia uno de estos y este era el que direccionaba hasta el internet. Y después había que tener que si del internet llegaba algo, pues entonces este router tenía que direccionarlo a los que no tenían internet, dependiendo de lo que tuvieran. En general, por lo menos en las tareas que revisamos, ustedes saben dividir bastante bien las subredes. En cuanto a las tablas, la única cosa es que a ustedes les gusta poner los enlaces, y los enlaces no hay que ponerlos en las tablas de enrutamiento, a menos que te diga, mira, es que hay que hacerle servicio al enlace. Entonces, bueno, entonces tú quieres acceder a una de las direcciones, pero bueno, eso sí lo vas a hacer desde el punto de vista físico. O sea, tienes que lo enrutas en general hacia la subred, y después cuando llegas al que está antes, pues bueno, ves cómo haces para que llegue al destino, a la dirección IP que te interesa. Buenas, profe. Una pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir que, o sea, los enlaces solo se colocan como gateways?
Discúlpame que no te entendí. Quiere decir que los enlaces solo se colocan como gateway. Sí, Ok, perfecto, profe. sí, solo como gateway. O sea, a menos que lo vayas a acceder nuevamente, ese punto por servicio, generalmente los enlaces se usan solo como gateway. Ok, profe, perfecto. O sea, hay que ponerlos. O sea, no es que podemos hacer la red y no considerar poner los enlaces. No, no, no. Los enlaces hay que ponerlos y entonces uno tiene que hacer los gateway adecuadamente dependiendo del camino que escoja. Nuevamente, nosotros estamos trabajando con direccionamiento estático, entonces todos los puntos tienen que tener dirección. Tal vez Ok, es profe, un poco entendido. fastidioso, pero no es más que eso. Profe, y en dado caso con el MTU, ¿cómo se haría de, por ejemplo, de un router? Porque esa es una de las dudas también. Lo que Sí, pasa, ¿cómo? lo que pasa es que las rutas tienes que programar el MTU que tienen. Nosotros en la tabla, eso es distinto porque, ¿qué pasa? Nosotros ponemos los enlaces, pero los enlaces se pueden hacer con distintas tecnologías y cada tecnología puede tener un MTU distinto. ¿Ok? Eso en general lo revisa, de hecho, TCP lo revisa. Revisa el MTU desde el profesor Wilfredo nos dio en IP versión 6, antes de lanzar el flujo, determina cuál es el MTU más pequeño para no hacer fragmentación en el camino. Porque la fragmentación es retardo. Y entonces lo que se trata es que haya menos retardo. Creo que IP versión 4 también trata de hacer lo mismo. ¿Ok? Nosotros no lo vimos así, pero creo que sí lo está haciendo hoy en día. Acuérdense que el IP versión 4 ha ido cambiando en el tiempo y entonces eso es una forma de reducir los retardos. Los retardos, acuérdense, conceptualmente las redes de datos empezaron para mandar un mensaje que era escrito en blanco y negro. Pero hoy en día mandamos color y películas y entonces realmente el Internet como lo conocemos hoy en día, para mandar un mensaje fijo o un archivo grande funciona muy bien. Pero los problemas del Internet son cuando mandamos servicio en tiempo real. Por ejemplo, cuando mandamos este video o cuando mandamos audio. ¿Por qué? Porque puede haber retardos. Y son servicios que nosotros necesitamos verlos en tiempo real, pero que la red no fue diseñada para eso en tiempo real. Entonces, por eso es que ustedes cuando vean una red donde dice calidad de servicio, ustedes pueden asegurar que calidad de servicio significa que allá hay un servicio de tiempo real, que generalmente es voz. No es tanto como el video, aunque podría ser un servicio multimedia, pero ¿por qué? Porque, bueno, es muy importante. O sea, ustedes no pueden, yo no les puedo decir algo ahora y que les llegue en media hora, si es voz. O sea, si un archivo de datos, ustedes dicen, bueno, el profesor lo mandó, la red está lenta, el servidor se cayó, etc. Pero si me llega bien, bueno, sí, yo lo quería ahora y me tardó 10 minutos. Eso es un problema, pero bueno, puedo soportar, puedo vivir con eso en general. Pero si es un mensaje que yo se los doy verbalmente, ustedes pueden esperar que lo que yo les digo por voz le llegue en 10 minutos. Dice, oye, el profesor me saludó y 10 minutos después me empieza a decir algo. Entonces, el Internet no está hecho para eso. Y cuando nosotros no estaba hecho para eso. Cuando nosotros en TCP, o sea, uno empieza a digitalizar los servicios de voz o los servicios de video y los manda en tiempo real, TCP es muy lento. Entonces se usa el UDP, porque a pesar de que no es tan seguro y nada confiable, nuestros sensores, ojos, oídos, son lentos. Entonces, algunas veces, aunque perdamos información, perdamos paquetes, nosotros podemos reconstruir lo que nos están mandando. ¿Ok? Entonces, a pesar de que si perdemos un par de paquetes, bueno, eso no es problema, pero si perdemos un lote de paquetes suficientemente grande, entonces sí, no escuchamos o podemos perder el mensaje. Por eso es que al tratar de no fragmentar, lo que se trata es de reducir, porque fragmentar también toma tiempo. Entonces, imagínense, los paquetes tienen que, la voz, si yo la mando con TCP, tiene que llegar hasta la capa 3 para saber si es mío o no, para que me lo reenvíen. Y eso por tantos routers como saltos haya. Entonces, los retardos que va generando son grandes.
Entonces, lo que se quiere con voz es que sea lo menos posible. Entonces, mientras menos capas yo tenga que ver para saber si es mío o no, es menos retardo que le estoy colocando en la red. Si además tengo que fragmentar, es todavía más retardo. En cambio, si yo no fragmento, pues bueno, ya por ahí, o sea, si la conversación tarda un poquito más en enviarse, pero eso, al no fragmentar, me gana, o sea, reduzco el retardo sustancialmente. Entonces, esas cosas sí se utilizan en el Internet hoy en día con IPv4 para enviar servicios de voz. Y en IPv6 también está considerado, la idea de IPv6 es que el procesamiento sea más rápido para poder reducir esto todavía más. Es decir, siempre va a haber un retardo, pero que el retardo sea lo menos posible. ¿Pregunta? Bueno, profe, ¿y cómo más, cómo sería más o menos, porque nada más creo que hemos hecho nada más un ejercicio de MTU, ¿no podríamos hacer como un ejemplo rápido de cómo calcularlo? ¿Cómo Bueno, calcularlo? lo que pasa es No que el sé. MTU tiene dado con, estoy segundo de fermentación. Vamos a ir otra vez. Bueno, supongamos que uno de los enlaces, tiene un MTU de 580 bytes. Eso lo que quiere decir que tú no puedes pasar paquetes, o sea, que sean más grandes que ese valor. Y aquí, por supuesto, tenemos nuestro tradicional computador. Disculpa si no se ve si se ve feíto. Ustedes me disculpan. Esta es una red LAN que tiene un MTU de 1500. Y entonces yo tengo que mandar los paquetes por este enlace hasta acá. Vamos a escribir. Esta red de MTU 1500 es una red Ethernet. O sea, si yo le digo la red es Ethernet, usted ya, eso significa que el MTU es 1500. ¿Qué significa el MTU 1500? Bueno, primero hay otras condiciones que hay que decir. Vamos a suponer que nosotros en esa transmisión no vamos a usar opciones, ni en IPv4, pero ni en el protocolo IP, ni en el protocolo TCP. Es decir, no hay opciones. Si no hay opciones, ¿qué significa? Eso significa que los encabezados no tienen, o sea, el tamaño de los encabezados es igual a 20 bytes. Tanto el encabezado IP como el encabezado TCP. ¿Qué otra cosa? Vamos a suponer que nosotros queremos pasar un archivo, queremos enviar archivo, de, qué sé yo, 4000 bytes. ¿Ok? Entonces, quiero enviar un archivo de 4000 bytes desde esta máquina hasta alguna máquina en este destino. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, ya yo sé que no hay opciones. Vamos, lo puse aquí. Vamos a escribirlo aquí. IP y TCP. Lo que más necesitamos saber, mañana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Bueno, ¿qué sale de la máquina? Si el MTU es a 1500, quiere decir que este archivo de 4000 bytes va a ser enviado en varios paquetes
desde la máquina. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer las cuentas. Entonces, ¿qué tengo? Si TCP no tiene opciones, quiere decir que, o sea, el paquete máximo es de 1500 bytes. Eso implica que llevamos 1480 bytes de datos. O sea, esto es lo que ve la capa IP. Estos son los datos de la capa IP. Esto es máquina. Datos IP. Y si le quitamos 20, 460, estos son los datos TCP. Entonces, fíjense, la máquina va a mandar paquetes de 1500. La capa IP va a tener 1480 bytes de datos, porque para llegar a 1500 le quitas 20, te da 1480. Y si tú quieres saber cuántos datos hay en TCP, hay 1460. Porque también son 20 bytes la cabecera TCP. Por lo tanto, estos 4000 bytes que yo voy a mandar, ¿cómo los voy a segmentar? Bueno, aquí, entonces tengo. Si a 4000 le quito 1460, eso me da me queda 2540. Si a esto que está aquí le quito otra vez 1460, eso me da 1080. Y 1080 es menos que 1460. Por lo tanto, no tengo que fragmentar más. Es decir, a ver si puedo escribir eso aquí. ¿Y por qué le quitas 2 veces los 1460? Espérate, que se me cayó aquí. ¿Por qué la quito? Porque yo necesito, yo lo que estoy viendo es calculando cuántos paquetes cuántos paquetes voy a utilizar para mandar el archivo. Aquí tuve un problema. Que se me cerró la pizarra. Bueno, voy a tener que volver a escribir porque se borró. Bueno, vamos a... Un momento, disculpen. Entonces, tenemos que, íbamos a pasar a enviar
copiar archivo. 4000 bytes. Teníamos que esta red tenía un MTU de 580. Bueno, también esta era la máquina. MTU igual a 1500. Y buscar una LAN. Ethernet. Entonces habíamos dicho que como parte de esto es que encabezado IP y ST sin opción. Y habíamos hecho un cálculo. Bueno, yo no lo hice por división. Podríamos haber dividido cuántas veces. Simplemente aquí habíamos dicho, bueno, si el MTU de la primera red es 1500, entonces, bueno, ¿eso qué implica? Eso implica que 1480 serían los datos TCP, los datos IP, y 1460 serían los datos TCP. Obviamente todo esto son bytes. Entonces, ¿qué hago? Si yo voy a mandar 1460 datos en 4000 bytes, bueno, si yo divido me va a dar 2, algo, porque 3 no da, 2, algo. Entonces 2, algo es igual a 3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay dos paquetes que van a tener 1460 bytes completos y un paquete que lleva el repele, que es menos de 1, es decir, ¿qué fue lo que yo hice con la resta? Bueno, yo con la resta lo que quería que vieran era que eran los 3 paquetes, donde los 2 primeros tenían una longitud de tenían 1460 bytes de datos, TCP, y el último tenía 1080. Okay, eso era un poco lo que quería ver, hicieran, que vieran, 4000 menos 1460, eso daba 2540, si no me falla el cálculo. Y si a eso le quito 1460, eso me da 1080. Es decir, tengo un paquete de 1460, tengo otro paquete de 1460 y tengo un paquete de 1080. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto va a salir, cuando la máquina lo manda, va a mandar los 3 paquetes. Le va a poner un número de identificación y va a mandar estos 3 paquetes. ¿Qué ocurre? Él agrupa, nosotros para ver esto podemos hacerlo como agrupaciones de A8. Él agrupa de 8 bytes en 8 bytes. Entonces, nosotros podríamos, vamos a suponer que aquí no hay de hecho, no hay previsión de fragmentación. Entonces, la tabla que vamos a ver sería, vamos a ver, el PC, ¿qué es lo que hace? Vamos a ponerle, o vamos a poner, tenemos un identificador. ¿No? Vamos a hacer primero el encabezado y después llenamos abajo. Después tenemos el tamaño de paquete.
Y después viene el campo, el DF, que es no fragmentar, el NF, y viene lo que llamamos el offset. Ya lo voy a buscar. Entonces, bueno, el identificador es un número, entonces podemos ponerle, no sé, 10. Por poner un número. El primer paquete tiene 1460, tiene 1500 bytes de tamaño. Estamos hablando de lo que sale de la máquina. Yo todavía no he llegado al router. El no fragmentar está en 0, es decir, no está habilitado fragmentar, y el more fragment está en 1, que quiere decir que hay más paquetes. El offset del primer paquete es 0. Si nosotros recordamos, si nosotros recordamos los bytes, ustedes van a ver que son 16 bits los que se utilizan para el offset del fragmento. Entonces, con 16 bits tenemos la posibilidad de poner estos 4 ceros. O sea, imagínense que estos binarios son 4 ceros. Si nos hace falta agarrarlo un poco más, lo hacemos. Que el identificador es por conversación. Entonces, como estoy mandando el mismo archivo, que viene el segundo paquete, dice 10, el tamaño vuelve a ser 1500, el DF 0, el MS es 1 porque todavía viene otro paquete, entonces hay que decir que viene otro. Entonces viene cuál es el offset que nosotros tenemos que poner ahí. Entonces, lo que viene ahora es, bueno, yo tengo que calcular ese 1460, qué tamaño tenía. O sea, ¿cómo calculo eso? Entonces, lo que hago, o mejor dicho, estamos hablando de que el offset se calcula en función de los datos IP. Los datos IP son 1480. El valor que se coloca en el offset para que llegue a ser 65.535, que es el tamaño máximo de paquete, porque podríamos tener una fragmentación que tenga un número muy grande de paquetes, generalmente ese número se calcula dividiendo entre 8. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que calcular cuántas veces en 1480 cabe 8. 1480 lo dividimos entre 8 y nos da 185. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Los paquetes se enumeran desde el 0. Entonces, del 0 al 184 hay 185 paquetes que son los que caben en este primero. Quiere decir que el offset del segundo paquete empieza donde acaba el otro. Es decir, en el 185. ¿Me entendieron eso? Del 0 al 184 hay 185 paquetes. Hay 185 grupos de 8. Entonces, el segundo paquete arranca en 185. Y el tercero tiene 10. Quedaban 1080. Pero 1080 más los 40 bytes que debería tener, me da 1120. Ese sería el tamaño del paquete. El DF sería 0. Y como no hay más paquetes, el NF 0. ¿Cuál es el offset del paquete? Bueno, aquí el offset, este señor que está aquí, que arranca en 185, pues tiene 185 octetos cargados. Entonces, en ese caso, le sumamos 185 y nos va a decir
cuál es el valor del primer pedacito, de los primeros, o sea, cuál es dentro del archivo, dónde empieza el contenido de este paquete. Entonces sería, sumamos 5510, 8867, una 2 y una 3, 370. Nuevamente, del 185 al 369 hay 185 paquetes. Entonces, del 185 octetos, del 370 en adelante, pues estarán los 1080. Y esto sería lo que sale de la máquina. Es decir, para mandar ese archivo, vamos a quitar un cedito aquí para que más o menos. Profe, ya antes que sea una duda, ¿por qué fue que dijo que era 1120 el tamaño? Que no lo escuché. Porque, ¿qué ocurre? Los datos que me quedan por mandar son 1080. Ok. Si le suman 20 del encabezado TCP, son 1100. Y si le suman los 20 del encabezado IP, son 20 más. Serían 1120. Okay. Entonces, porque el tamaño del paquete es siempre en capa IP, en capa 3. ¿Okay? Y el 370 sale de 1120 entre 8. O sea, ¿qué pasa? Yo dividí en 1480 entre 8 y me da 185. Entonces, ¿qué pasa? El primer paquete, o sea, imagínate el archivo. Imagínate que este es el archivo. El archivo salió dividido en 3 pedazos. Entonces, ¿qué pasa? El pedazo primero, arranca en 0, 0, 0. No, vamos a hacerlo así. Espérate, a ver si me dejan tirarlo. El pedazo segundo es 185. Y el pedazo tercero es 370. No sé si... O sea, esta rayita, que es donde empieza el archivo, es el 0. Esta rayita, que es el 185, es donde empieza el segundo paquete. Y el 370 es donde empieza lo que queda. ¿Ok? Entonces, este primer paquete tiene 1500 bytes, porque va lleno completo. Este segundo paquete tiene otros 1500 bytes, porque también está lleno completo. Este paquete, el tercero, lo que lleva es el repele. ¿Cuánto era el repele? 1080 más las cabeceras. Entonces son 1120. O sea que siempre se le suma 185. Por ejemplo, el otro que sería 370 más 185 en dado caso si tuviéramos otro paquete, pues. Ah, pero le sumo 185 porque ese es el valor para cuando yo uso una LAN que tiene 1500 bytes de paquete. Es decir, yo dividí los 1480 entre 8. Y me dio 185, me dio clavadito. Exacto, exacto. Voy a seguir con el ejemplo. Ajá. Pero fue una pregunta, a ver si voy entendiendo un poco. Quiere decir que nosotros, el paquete completo, es decir, los 1500, lo vamos a dividir siempre entre 8. En este caso, 1500. Ok, a ver. O sea, ¿qué pasa? Esta fragmentación es descripción del paquete IP. Entonces, los datos IP son, al paquete completo le quitas la cabecera. Te dan 1480. Okay, y entonces, ese valor es el que vas a dividir entre 8. Ok, sin la cabecera. Sin la cabecera. Perfecto, sí, porque son los datos IP. O sea, la cabecera TCP es dato. Para efectos de IP, la cabecera es un dato. Ok. Pero fue una pregunta. Pero entonces el tamaño en este caso, en vez de 1500, ¿no sería 1480? Los datos. Pero el MTU el MTU de la red es 1500 porque la cabecera está contada. O sea, la cabecera tú la mandas. Lo que pasa es que la fragmentación es sobre los datos IP, no sobre la cabecera. La cabecera se regenera. Ya lo vas a ver qué va a pasar. Mira, esto que está aquí, esta tablita que está aquí, es lo que sale de la máquina hasta el router. ¿Qué pasa cuando llega esto al router? El router, cuando llega aquí, el router dice, oye, pero es que tengo que mandarlo por aquí y el MTU de ahí es 580.
Entonces, Ok. ¿qué va a pasar ahí? Bueno, tenemos que hacer un razonamiento similar al que tenemos aquí. Entonces, Ok, ¿qué tenemos? profe. Si el MTU es igual a 580, ¿ok? Eso implica que yo le quito 20 bytes. O sea, en todo el problema me dijeron que no había opciones en ninguna parte, porque eso lo tenemos arriba. Dicen encabezados IP y TCP sin opciones. Entonces quiere decir que los encabezados tienen solamente 20 bytes. Si tuvieran opciones, yo tendría que decirles, mira, tiene opciones y el encabezado es de tal tamaño. ¿Ok? Entonces ustedes deberían hacer el mismo razonamiento, pero quitándole las opciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué O sea va a que las tener? opciones es un número, en dado caso. Por ejemplo, si opción Si tiene 25. opciones, a lo mejor yo te voy a decir, mira, el paquete de aquí, o sea, sí sale a 1500 con el MTU, pero resulta que en el segmento usan seguridad y eso le añade 4 bytes más al encabezado. Entonces, ¿cuál es la cabecera IP en ese trayecto? Es 24. Ok, entonces si el MTU es 580, tienes que quitarle no 20, tienes que quitarle 24. Para saber cuántos datos son los datos de IP. Y si además yo te digo, y en TCP usa otra seguridad que además son 6 bytes, entonces tú tienes que calcular cuántos son los datos. En realidad necesitas los datos IP, no los datos TCP, pero digamos que yo lo estoy haciendo un poco para que ustedes vean cuál es el proceso. Entonces, si estoy en 580 y estoy sin opciones, eso implica que los datos IP son 560. Y si son 560, digamos, para que ustedes también caigan en cuenta, entonces serían 540 los datos, los datos TCP. En este enlace. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, resulta que yo estoy llegando ahora con un paquete, o sea, la cabecera IP, la quito, ¿ok? Y me quedan 1480 bytes de datos. Pero resulta que los paquetes en IP tienen que ser de 560. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, yo llego aquí y digo, bueno, si yo tengo 1480 y le quito 560, eso me da 920. 920 es más grande que 560, por lo tanto tengo que volver a, hay otro paquete. Le quito 560 y eso me da 360. Como 360 es menor a 540, quiere decir que ya no tengo que seguir fragmentando. Entonces, quiere decir que el primer paquete, es decir, un paquete de 1500 bytes, se me va a convertir en 3 Profe, paquetes. no tendría que restarle en dado caso ya, pues, No porque los o sea, 540. No, no porque estoy trabajando con los datos IP. Y los datos IP son los 1480. como arriba trabajamos con los TCP. Yo los puse para que los vieran. Ok. Pero digamos, para efectos de IP, lo que importa son los datos. Son los datos IP. Aquí son 560. O sea, yo tengo aquí 3 paquetes. Es decir, el paquete de 1500 se me va a convertir en 3 paquetes. Entonces, ¿qué pasa con el paquete de 1080? Bueno, el paquete de 1080 también lo voy a sacar de una vez para no hacer después cálculo.
le quito 560. Menos 560, me da 520. Es decir, ese paquete se divide en dos. Entonces, vamos a hacer la tablita, o bueno, si quieren, podemos continuarla esta. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el identificador se mantiene igual. El tamaño del paquete ahora es 580. El DF es 0. El MF va a ser 1. Y el offset del primer paquete es 0. Ahora, ¿qué pasa? El segundo paquete que voy a mandar, que es de la fragmentación del primer paquete, es 580, el DF es 0, el MF 1, pero ¿cuál es el offset? ¿70? A ver, déjame. 8 por 7, 5, 6. No, no es 80. 560. No, profe, me da 560. también. 560 Okay, entre 8. sí, 70. Exactamente, es 70. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, entonces aquí pongo 70. Y el que sigue, 10. El último paquete es era 360 más 20, sería 380. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el paquete tiene 360 bytes y le sumo 20, que es la cabecera, me queda de 380. Tiene 0. Tiene 1. Y aquí da 140. Eso solamente es la fragmentación del primer paquete. Es la fragmentación del primer paquete. ¿Qué ocurre con el segundo paquete? Pues como ya lo hicimos, pues vamos a volver a llegar. El segundo paquete también se divide en 3 paquetes de estos. Queda 10, 580. Ah, fíjense que aquí la fragmentación se mantiene en 1. ¿Por qué? Bueno, porque hay más paquetes detrás de eso. El DF se pone en 0. El MF está en 1. ¿Cuánto va a ser el offset del primer paquete? O sea, de la fragmentación del segundo paquete. Si el segundo paquete empieza en 185, entonces quiere decir que esto aquí es 185. ¿Qué significa eso? Significa que el último paquete del primer paquete que fragmenté, bueno, tiene solamente 45 octetos. Tengo aquí. Aquí vuelven a ser 580. Aquí tengo 0. Aquí tengo 1. Y entonces a eso le sumo 70. Sería 5, 7, 8, 15, 2. Sería 2, 5, 5. Profe, disculpe, ¿de dónde salió el 185? Que no lo vi. El segundo paquete de 1500 estaba en ok, 185. ya lo vi. Entonces, es lógico que el primer paquete de la fragmentación del segundo que teníamos aquí arranque en 185. Sí, correcto. O sea, porque acuérdate, fíjate, lo que estamos haciendo es añadiéndole divisiones. Tú ves, el archivo viene así. Así salió de la máquina. Llegó al router. En el router lo estamos dividiendo. Y van a salir 8 paquetes. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener del 0 al 70, del 70 a no sé qué. Lo que estoy haciendo es añadiendo más rayitas aquí en el medio. Este sería 10.
Este sería 380. Y este que está aquí sería 305, 75, 12, 325. A ver, déjame verificar. 305, 75, 12. Exacto. Y me queda todavía fragmentar el último paquete. El último paquete sería 10, 580, 0, 1, este arranca en 370, este arranca en 370, sería 10, 540, 0. Como después de esto no hay más paquetes, 0. Y aquí sería 714. Y entonces, estos tres paquetes salieron así en el router. Es decir, de 3 que mandé, salieron 8. Y esto llega al destino. Donde en la máquina de destino, que aquí no está dibujada, se reensambla el mensaje original. ¿Cómo lo reensambla? Fíjense que el offset nos permite seguir cuál paquete va primero. El identificador nos permite seguir qué es la conversación, y esto simplemente es el tamaño del paquete IP que tenemos en cada momento. Profe, porque el último le puso 540 en el tamaño. 440, 500, porque cuando hicimos el de 1080, Ajá. vimos que el de 1080 se fragmenta en un paquete de 560 y 520. Entonces, claro. Más yo a 20, 520 sí. le pongo la cabecera, me da 540. Claro, ya. Este ejercicio estuvo bien chévere porque yo le puse aquí 580 y nos dio que era un múltiplo de 8. Y nos dio un 70 y sumamos chéverísimo. Pero yo les podría poner aquí algún MTU que la suma, que cuando ustedes hagan la división entre 8 les dé 8, algo. O sea, les dé un valor como algo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes revisan qué ocurre si ustedes toman el número por encima y el número por debajo. ¿Qué ocurre? Si toman el número por encima y multipliquen cuántos bytes son y le suman la cabecera, les va a dar que se pasan del MTU. Por lo tanto, siempre tienen que tomar el número por defecto. Si el número por defecto da menos bytes que lo que podría haber llenado, bueno, o sea que, por ejemplo, en vez de darme, esto es lo que pasa, dio 70. Pero ¿Podría hacer un ejemplo en todo caso con eso? Disculpe, para sí, ver cómo sería. Más o menos, o sea, solamente con el MTU, la división nada más, pues no toda la tablita, pues. Sí, supongamos que hubiéramos hecho, a ver, le puse 580. Supongamos que te hubiera puesto 24. Con 600 se vería bien, profe, porque 580 entre 8 no da, no da división entre 8. Ok, supongamos que fuera el de 600, que el MTU hubiera sido 600. Como ahora todo está tan grandote, vamos a bajar un poquito. Voy a abrir otra página, más fácil. O mejor, esto se podría copiar, sí. Voy a borrar, pero no la voy a borrar toda. Voy a borrar solo este pedazo. Entonces, supongamos que esto fuera 600. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no hay problema, esto sigue siendo igual, van a salir los mismos 3 paquetes. Entonces, ¿qué pasaría si esto fuera 600? Aquí sería 600, aquí me daría 580,
Y aquí me daría 560. Un poco para que ustedes vean cuáles son los datos para cada uno. Entonces, ¿qué ocurre? Yo aquí tendría 580. No tendríamos problema, entonces me quedaría... Bueno, vamos a decir el cálculo. 1480 menos 1080 me darían 900. Y 580. Ajá, bueno, deberíamos hacer la división antes porque podríamos sorprendernos, pero lo voy a hacer así para que vean, aunque después haya que repetir una parte, sea 900. Lo quito 580, me queda 320. Entonces, si yo quiero saber cuántos grupos de 8 son estos 580, ok, bueno, divido los 580, los divido entre 8 y me da 72,5. Esto lo voy a guardar. Si yo a 580 lo divido entre 8, entre paréntesis para que ustedes me entiendan. Eso me da 72,5. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo puedo elegir 73 o 71. Entonces, ¿qué pasa? 73 octetos sería 73 por 8. Eso sería igual a 584. Ajá. 584. Y 71 por 8 sería igual a 8 por 1, 8, 8 por 5. 576. Ok, ¿qué pasa? Si ustedes le suman 20 bytes aquí, les va a dar 604. Con lo cual se pasan del MTU. Entonces no pueden pasarse del MTU. Y si multiplica 71 por 8 es 576. Le suman los 20, le da 596. Eso quiere decir que ustedes deben elegir esto. Pero 71 por 8 me da 568. 8 por 1, ok. 568. Ajá. Mucho. Ok. Bueno, es lo mismo, no se pierde mucho. Si le sumas 20, te daría 588. Y 588 sigue siendo menos que perdón, 72,5. O es 73, pon 72, perdón. Disculpe. Porque ustedes saben que podemos aproximar hacia abajo o hacia arriba. Aproximar hacia abajo es 72, aproximar hacia arriba es 73. Entonces 73 no nos sirve. 8 por 2, 16. Ahí sí daría 576, profe. Sí, ahí sí. 17. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Si le sumo 20, me da 596. Y 596 es menor que 600. Entonces, eso quiere decir que yo no le puedo montar a esta red de MTU 600 más de 576 bytes por paquete. Entonces, este cálculo que yo hice aquí arriba no me sirve. ¿Por qué? Porque yo consideré 580 los datos IP y resulta que los datos IP tienen que ser 576. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que venir a mi otra vez aquí. O sea, esto no me sirve. Entonces tengo que volver a calcularlo. 1480 menos 576. Eso me da 480 menos 576. Me da 904.
Si saco otro paquete de 576 datos, me da, menos 576, me queda 328. ¿Ok? Y el de 1080, le quito 576. Menos 576, me queda 504. Mentira, aquí sería 1100 también. El otro, o sea, funciona, pero 1100. Porque me dicen, el de arriba también, este también estaba malo aquí porque no está 180, es un poco más. 100 menos 576. O sea que el anterior también estaba mal, en dado caso. Pues sí, Sí. está bien. No, estaba mal por lo siguiente. Los datos IP, yo te dije que eran los datos IP. Entonces, los datos IP para este paquete, eran, el paquete tenía 1120, pero los datos IP son, quitándole 20, son 1100. O sea, el offset sí da, o sea, los offsets están bien. Lo que está mal es el tamaño del paquete. El tamaño del paquete va a ser 20 más grande, porque fue lo que me peleé. Porque le quité un 20 que no tenía que haberle quitado. Entonces sería 560 y el offset sería el adecuado. O sea, realmente el error está en el tamaño del paquete, no en el offset. Porque si salen dos paquetes. Desde el punto de vista del problema, lo que está mal calculado es el tamaño de datos del paquete. Pero si se divide en dos paquetes, el offset del primer paquete sí es 370, solo que tiene más cantidad que lo que habíamos puesto originalmente. O sea, no nos afecta demasiado en ese sentido. Entonces, volviendo ahora a este ejercicio que es un poco distinto al anterior, voy a corregir qué es lo que pasa en cada uno. Aquí nos vuelven a salir tres paquetes. Solo que ahora es 72 el MTU que voy a mandar. Entonces, esto fue lo que salió de la máquina. Entonces, tengo que tocar es aquí. El MTU nuevo es 600. El offset del primero es 000. El segundo, el paquete también es 600. Solo que el offset llega a 72. Porque nosotros estamos mandando 72 grupos de 8 por cada paquete. Y el tercero sería 328 más 20, sería 348. Cero, y el offset sería 144. El siguiente paquete fragmentado sería 600, arrancaría en 185. El segundo sería de 600, saldría en 2 y 5, 7. 7 y 8, 15. Y el tercero sería 348. Profe, ya va, el tamaño no sería 596. Para los de 600. A ver, sería, no, 596, ¿cierto? Es correcto. Sí. ¿Por qué Sí. 596?
Es 500, porque es 576 más 20. El único que este sería 328 más 20 sería 348. Este sí está bien. No sería 600 porque no podemos mandar Ya, 100. listo. 27. Y el último sería 596 con 370. Este sería 524 más 20, sería 544. Y esto sería 2, 7, 7, 14. Y esto sería el resultado con el MTU de 600. Profe, y si después hay otro enlace con un MTU más pequeño, yo tendría que volver a segmentar todo eso y hacer la tabla Sí. nuevamente, ¿no? Hasta que, o sea, ¿qué va a pasar? Si tú después, yo te hubiera puesto un enlace aquí, te digo, no, el que viene ahora es 580. Entonces, bueno, tendrías que haber visto este paquete, como es más grande de 580, cada uno se va segmentando. Excepto el de 348, porque si te pongo 580, el de 348 es más pequeño. Entonces ese pasa directo. Okay. O sea, lo que se segmenta es lo que no puede pasar. Es decir, si yo te pongo un MTU distinto aquí, no sé, de 580, este paquete se segmenta, este paquete se segmenta, pero este no. Entonces este sí pasa directo. Este se segmenta, este no. Este se segmenta, este no. Y si hubiera un MTU más grande, Pasan directo. Pasan directo. Okay. Profe, el offset, cuando está haciendo la tercera división, el último que es 327 no debería ser 329, porque es 257 más 72. Sí, puede ser error de sub. Sí. El 144, no, el 144 sí está bien. 329 me dijiste. Sí, porque es 257 más... 279. Sí, tienes razón. 329. Ajá. Sí, disculpa ese error. Profe, y si yo quisiera mandar un segundo archivo de 4000 bytes también, lo único que habría que cambiar es el ID, ¿no? Colocar otro ID y ya está. Sí, si fueran dos archivos, sí. Otro ID porque este es el que le pusimos al primer archivo. El segundo archivo, bueno, ya lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Si tú dices, bueno, ahora voy a mandar 3 archivos más, bueno, ya tú sabes, si son de 4000, ya sabes qué van a pasar. Si el archivo tiene tamaño distinto, tienes que calcular cuántos paquetes de 1500, pero ya sabes que cuando llegue el MTU aquí, pues bueno, los de 596 tienes como calcular los distintos paquetes que se fragmentan. O sea, porque sabes que uno de 1500 se va a fracturar en uno de 3, en estos 3. Excepto el último. El último sí tienes que tener un poco más de cuidado. Pero los demás siempre se van a fragmentar entre los de 1500, siempre se fragmentan en grupos de 3. O sea que el ejercicio sería simplemente un poco más mecánico. Lo que sí es que si el MTU que sigue es más grande, bueno, los paquetes pasan directo. Si el MTU es más pequeño, lo que no pase se fragmenta. Claro, la división de la primera tablita te lo delimita el tamaño del archivo, los 4000 bytes, pues, como tal. Exacto. Y nuevamente, esto estamos suponiendo de que los encabezados son sin opciones, TCP y IP son sin opciones, con lo cual el tamaño del encabezado son 20 bytes. Pero si yo te pongo, mira, no, es que tiene opciones, y te digo cuántos bytes son, tengo que decirte cuántos bytes de opciones tiene, entonces simplemente puede salir a 1500 del router de su máquina, pero cuando llegue aquí tienes que ver cuántos bytes de opciones tiene. Entonces el cálculo, el MTU es 600, pero si tiene 4 bytes, o sea, si yo te digo que eso tiene 4 bytes de opciones, entonces tú los datos, o sea, este análisis de cuántos datos tiene, tienes que quitarle 24, el 600 menos el 24 te va a dar cuántos datos, y entonces
todo este razonamiento que se hizo, tienes que hacerlo considerando que las opciones son distintas. Es O decir, sea que las opciones solamente afectan en el enlace router-router, no entre a la computadora y el router. no, a ver, espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer este ejercicio, pero voy a cambiarlo. Es decir, tenemos el primero, el de 580, después tenemos el de 600. Vamos a hacer este último, pero con opciones. Te voy a poner sin opciones aquí. IP. Profe, pero si TCP tuviese opciones, ¿habría algún problema con el...? O sea, simplemente habría que tomar en cuenta, serían los del encabezado IP, ¿no? Los del TCP no harían tanta Exactamente. falta para la Exactamente. fragmentación. Sí, es correcto. Es correcto. Bueno, pero voy a ponerlo así por si acaso. Entonces, ¿qué ocurre? Si es... Pero estas opciones son en el byte este. O sea, IP en router... En router MTU. Es decir, lo que quiero decir aquí es, en este ejercicio, es que yo lo que voy a hacer es ponerle las opciones al router donde está el MTU de 600, o sea, aquí, en este trayecto, no desde la máquina hasta el router. Porque si no tendríamos que hacer ese cálculo desde la máquina, ¿ok? Sino que simplemente yo salgo de la máquina con mis 3 paquetes ya consabidos. Pero, ¿qué pasa? Yo llego ahora al MTU. Resulta que yo veo que hay 5 bytes de opciones. Entonces, tengo que restar es 25. Entonces, aquí me va a dar 575. Que serían los datos IP. ¿Ok? Y los datos TCP serían quitándole 20. No los voy a tocar. O sea, más bien, en este ejercicio voy a borrar esto para evitar confusión. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo datos de 575 bytes de datos que tengo que pasar. Entonces, aquí pongo 575. Y volvemos a hacer nuestra cuenta. 1480 menos 575 me da 905. Profe, un momento que me confundí. Desde la máquina al router le quito solamente 20 bytes de IP. Sí, o sea, la máquina no tiene opciones. Ah, ok, es solamente entre router donde yo le tengo que restar a lo Entonces, que ya le había solamente las restado. opciones, esas opciones generalmente son seguridad. Entonces, hay unos bytes de seguridad para el enlace. No de la máquina al router, sino del enlace. Entonces, de mi máquina salen mis tradicionales 3 paquetes que yo considero que están protegidos. Y entonces, mi análisis del MTU y todo tiene que ver con que en el enlace, el encabezado IP en el enlace son 25 bytes, no son 20. Okay. Entonces, yo lo que hago es que a los 600 le resto 25, me da 575, y ahora veo cuántos paquetes me salen. ¿Ok? Entonces veo que me da 905, aquí le quito otra vez 575, y me queda del 5 al 5, 0, del 7 al 10, 3. 330. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Aquí llego y digo 575, lo voy a dividir entre 8. Pues sí, bueno, tengo que ver si esto esta operación debería haberla hecho primero antes de hacer esto. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque si yo hago todo esto suponiendo que es 575, resulta que cuando divida, vamos a ver cuánto nos da. 71,8 da la división. 71,8 que es, o 70 y... Vamos a 71,8 quiere decir que yo tengo que ver entre 72 o 71. ¿Ok? Entonces, aquí sería 72 y aquí sería 71. Vamos a ver qué nos da en cada lado.
8 por 2, 16. 8 por 7, 56, 57. 5, 7, 6. Perdón. Aquí. Y aquí, 5, 7, 5, 6, 8. 5, 6, 8. Ok, entonces observo que si yo le sumo esto 25, o sea, si le sumo esto 25 me da 601. Y si le sumo esto 25 me queda... A ver, más 25. Más 5, 8, 13. 2, 6, 8, 9. Y así, 5, 9, 3. Es decir, mis paquetes van a ser de 593 el tamaño, pero los datos son 568. Entonces, bueno, llego acá, volvemos a hacer el mismo 568. Menos 480 menos 568, me queda 912. Le quito también otra vez 568. Me da 344. Ajá. Y en el caso de este señor, nos quedan los 1100 menos el 568. Y nos quedaría 532. Eso. Entonces, ahora ya puedo corregir mi tabla del MTU. Esto es lo que sale. Aquí va a ser 593, el tamaño del paquete. Sigue siendo el 0. Aquí sería 593. Aquí sería 71. Aquí sería 344. Perdón. Aquí sería 344 más 25. Que sería 5 y 4, 9. 2 y 4, 6. Sería 369. Y aquí sería 142. Aquí sería 71 más 71. Aquí sería 593. 185. Aquí sería 593. Aquí sería 6. Aquí sería 369 más 71. Ahora sí sería 7. Y el último sería 593 con 370. Y aquí sería 544 más 25 sería 257. Sería 557. Y aquí sería 1. Ok, aquí ya hicimos el ejercicio con opción. Profe, entonces el encabezado TCP y el IP se le restan, es al que sale de la máquina. Sí. Los En 20 realidad, de TCP el más... offset, o sea, el offset tiene que ver con el tamaño del paquete IP. Fíjense que el TCP, o sea, yo lo puse aquí arriba para que ustedes lo tuvieran en cuenta, pero en realidad el que hay que tomar en cuenta es el tamaño IP, porque el offset es un parámetro IP. Ok. Ok, capa 3. Este ejemplo lo estamos haciendo con solamente el IP, ¿no? Los 20 de IP. Sí, o sea, lo que hicimos es, el primer ejemplo, que era el de 580, lo hicimos sin opción. El segundo, le subimos el MTU para que no fuera exacto. Y entonces vimos cómo nos alteraban el tamaño de los paquetes. Y el tercero, lo que hicimos simplemente le añadimos opción.
¿Ok? O sea, hemos hecho, partiendo del mismo ejemplo, pues hemos hecho tres ejercicios distintos. Profe, una pregunta, en dado caso el parcial, entonces sería una parte teórica y una parte práctica. Es que para poder resolver esto tienes que saber la teoría. No, claro, pues, pero es como sería como tipo el primer parcial, que era una parte teórica y después práctica. No, van a ser dos preguntas. Dos Dos preguntas. preguntas que son, o sea, sí tiene teoría, pero digamos, es aplicada. O sea, esto es aplicar la teoría. Ok, ok. ¿Qué más? Estoy tratando de hacerlo para 2 horas, para hacerlo solamente en el examen. Si no, bueno, ya les avisaré, pero en principio la idea era hacerlo en las 2 horas del examen y darle el tiempo para subir después el resultado. Profe, las notas de la expo y de las tareas todavía no las tiene, ¿verdad? No, mira, la verdad no las he hecho por una razón. Estoy terminando con algunas labores administrativas que me tienen por la calle de la amargura. Pero espero que la semana que viene empezando ya tenga las notas de, por lo menos, de lo que está ya listo. O sea, lo de las tareas ya está. No las he cargado, pero sí están. Y me faltaría la wiki que no la he corregido. Confieso que tengo las exposiciones anotadas, pero no las he corregido. De todas maneras, yo voy a publicar cuando termine de corregirla la tabla completa para que ustedes la vean. ¿Okay? Igual, esa sesión creo que se grabó. O sea, que cualquier cosa podemos buscar la sesión y revisarla. Profe, ¿y cómo se evaluaría la parte de seguridad en el parcial si son dos preguntas prácticas? Bueno, simplemente cuando tú contestes, va a estar ahí. A la parte de seguridad como tal, no va a tener una pregunta. Ah, ok. O sea, O va a estar podría incluida estar, como parte de sencilla sobre lo que tenemos, no mucho más de eso. por ejemplo. La verdad no había pensado en ninguna pregunta de seguridad, para serte franco. No voy a poder inventar para asustarte. No, mira, la verdad no había pensado. La seguridad, si quieres, considera lo que fue. Bueno, sí te puedo dar algo de seguridad si yo te hablo. ¿Qué es lo que vimos de seguridad? Nosotros vimos seguridad en capa 3 y capa 4. En capa 3 hablamos de IPC y en capa 4 hablamos del protocolo. Entonces, bueno, probablemente la respuesta sea teórica. O sea, no hicimos cálculos mayores, pero sí preguntarte un poco cómo consigue usted eso, explique. Esa sería una pregunta teórica. ¿Cómo consigo yo tal cosa en este enlace o en este punto? Algo que tengas que escribirlo, pero no calcularlo. Esa parte sí es teórica, 100%. Ahí no puedo aplicar. O sea, aplicado al enlace, sí, pero no, porque, ¿qué pasa? Si yo te digo que el enlace, en este ejemplo que hicimos, en todo, el que tiene los bytes de opciones, eso es IPsec, te cambia el problema. O sea, ¿qué hablamos nosotros de IPsec? IPsec, todos los enrutadores tienen que tener esa opción. Es decir, si yo te pongo una red y te digo que use IPsec y que tiene 5 bytes para las opciones de IPsec, tú ya sabes que el encabezado de esa red no es 20, sino es 25. Ya sabes que es seguro. Yo te puedo decir, no, es que y estoy utilizando el protocolo tal para darle seguridad. Explíqueme por qué hay seguridad de tal tipo si lo uso con ese protocolo. Entonces, bueno, es una pregunta teórica, pero desde el punto de vista del cálculo, no te va a afectar mayormente. O sea, es un cálculo como el que acabamos de hacer de tercero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, es calcular en el MTU, cuando quito las opciones del encabezado, cuántos datos puedo pasar para saber cuál es el tamaño máximo del paquete.
¿Pregunta? Bueno, entonces, a ver, tema de seguridad, ya eso lo contesté. Ya revisamos Google, se grabó, sí. ¿Alguna otra pregunta? Pero si no hay preguntas, yo espero que el video esté esta tarde, se lo subo y les pongo el enlace en módulo 7 para que ustedes puedan verlo si quieren volverlo a ver. Entonces nos vemos el lunes. Bueno, no sé si nos vemos. El parcial va a estar abierto entre 1 y 3. Cualquier otra cosa yo se los había hecho antes. Voy a circularles las instrucciones. Se supone que es una buena práctica para que ustedes la vean por delante para que pregunten. Y como el lunes hay consejos de facultad, igual yo lo voy a poner para que se abra automático a la 1. Y después llego. Cualquier cosa, cualquier pregunta, yo voy a abrir un foro para estar pendiente del foro y verlo, o si no, bueno, sí, lo vamos a hacer por el foro las preguntas. No las vamos a hacer por el chat de WhatsApp porque eso puede ser muy, muy fastidioso. Y puede poner nervioso alguna pregunta. Entonces, mejor las hacemos, o las hacemos individuales. Las podemos hacer por WhatsApp individuales, no por el chat. El chat no los voy a contestar. ¿Y qué más? Y nos vemos el lunes.